abogado, experto en derecho público y uno de los voceros de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, ¿cómo están las cosas, Jerez? Muy buenos días, Alexander. Muchas gracias por tu invitación. Atendiendo siempre a la invitación de un viejo amigo, Sí, muchas gracias. no de un amigo viejo. Es Muchas una cosa muy gracias. diferente. Sí. No, reiterándote el agradecimiento y estamos aquí a tu disposición, Alexander, para contestar cualquier inquietud. Sí, y quisiera empezar por esto que se dio hace apenas 3 o 4 días de esa alianza en la conformación de un llamado frente opositor. ¿Hasta dónde eso será posible en medio de la situación de crispación que todavía prevalece entre algunos de los sujetos de la oposición? No, obviamente, porque de lo que se trata es de la conformación de mayoría. La democracia es eso, la conformación de mayoría. Entonces eso es precisamente lo que están haciendo los partidos de oposición, porque son asuntos políticos. Yo he visto muchos comentarios cargados de mucha emotividad, pero eso son cuestiones terciarias que desde el punto de vista político no tienen ningún tipo de valor. Aquí se dio un fenómeno en el 2020, que fue que el Partido de la Liberación Dominicana, que en ese entonces dirigía el doctor Leonel Fernández, producto de lo que ya todos sabemos, él decidió marcharse de ese partido y formar una nueva organización política. El partido se dividió y eso es hasta bíblico. Una casa dividida no prevalecerá. Al dividirse el partido, pues el partido oficialista se le abrió una oportunidad y ahora está en el poder. Además de que había un hartazgo ya de 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y la sociedad se le vendió un cambio, porque eso es una palabrita que en América Latina ha calado mucho en la mente de los ciudadanos. Cambio, cambio, cambio. Claro, porque la gente quiere ver cosas nuevas y se le vendió un cambio y ese cambio caló producto esencialmente de la división que se dio en el Partido de la Liberación Dominicana. Y aún con el hartazgo, que tenía la población después del PLD haber ejercido el poder por 16 años consecutivos, si no se da esa división, amigo Alexander, aún con el PLD haber estado gobernando 16 años consecutivos, si no se da esa división y Leonel Fernández se mantiene dentro del partido y apoya, estamos haciendo un escenario, vamos a decirlo así, un escenario hipotético que se podía haber dado, porque ese candidato no tenía condiciones. Pero aún ese candidato sin condiciones, y en el hipotético y remoto caso de que Leonel lo hubiese apoyado, ese candidato, el penco, hoy hubiese sido presidente de la República. Eso te quiere decir a ti, Alexander, que ese partido unido, nadie lo sacaba del poder. Y eso que decía el presidente Leonel Fernández,
del proyecto que él en ese entonces enarbolaba, que lo retomó ahora con la fuerza del pueblo, del proyecto Vislumbrando, Visualizando la República, hacia el año 2044, hacia el bicentenario de la independencia. Eso te quiere decir a ti que no era algo descabellado, sino que ese partido había podido calar en lo más profundo, con sus programas sociales, con todo lo que conocemos, y era prácticamente imposible sacarlo así. Y más un PRM que nunca pasaba de un 35 o 37%. O sea, que lo que verdaderamente le da el triunfo al PRM, no a Luis Abinader, porque eso que está claro aquí. Aquí la gente no votó por Luis Abinader, aquí la gente votó en contra de él. Hubiese sido Juan Pérez, que hubiese sido candidato a ese partido, y hoy fuera presidente. Hoy fuera presidente. Pero el presidente se ha habilitado a sí mismo con la gestión que ha hecho. ¿Cuál gestión? Su gobierno de 3 años. Alexander, ¿y qué es lo que ha hecho este gobierno? Óyeme, este gobierno, mira, en términos económicos, en términos económicos, Alexander, este gobierno ha cogido en 3 años alrededor de 30.000 millones de dólares y no tiene una sola obra importante que exhibir. En términos económicos, que eso es mucho decir, eso es mucho decir. En términos institucional, la democracia ha tenido un retroceso. Porque este gobierno ha desacatado no solamente la sentencia de los tribunales del orden judicial, sino que hay alrededor de 60 sentencias del Tribunal Constitucional que este gobierno ha desacatado. Además, le ha entregado el país, porque no estaban preparados para gerenciar el Estado. Le ha entregado el país, en manos de una élite para que lo administren a través de una serie de ficciones, como son los fideicomisos y las alianzas público-privadas, que todo eso que tú ves, que te ponen una ley, no, analiza los contratos, porque los problemas de las alianzas públicas-privadas no es la ley. El problema está porque la ley lo que es un marco jurídico. En el contrato que se hace para cada proyecto, ahí es que está la entrega del patrimonio, el patrimonio del pueblo dominicano, a ciertos grupos vinculados al actual mandatario. O sea, usted está diciendo que este gobierno está privatizando. Este gobierno está regalando, no privatizando, no. Porque privatizando es cuando tú das un bien y tú recibes una contrapartida. Privatizando es que yo tengo, por ejemplo, el gobierno tiene, que no es, en un estado eminentemente capitalista, el gobierno no tiene por qué tenerla, pero en Francia y en los demás países europeos existen las empresas públicas. El gobierno tiene empresas públicas que son básicas, que son fundamentales para el desenvolvimiento de la ciudadanía. Y esas empresas, privatizar es que tú esas empresas tú las vendas, tú la tasas y tú la vendas al sector privado, pero tú recibes una contraprestación, porque es una venta que se hace sobre un precio. No. Aquí lo que se está dando, se le está entregando es el patrimonio público a grupos a través de un fideicomiso. Yo creo el fideicomiso para la conservación de las ranas
que están en tal sitio del país. Entonces yo cojo a mis amigos, a mis aláteres, entonces yo creo mediante ese decreto, ese fideicomiso. Entonces, de repente, yo le transfiero del patrimonio público, le transfiero 800, 1000, 2000, 3000 millones a fulano, a sultano y a perencejo para que lo administren en ese proyecto. O sea, de repente, una persona se ve administrando 3.000, 4.000, 8.000, 10.000 millones de pesos del Estado Dominicano. Que un gobierno, para eso que un gobierno ha sido electo, para administrar la cosa pública, no para tú delegar tus competencias en élites para el beneficio particular. Porque dime, ¿qué es lo que busca un empresario? ¿Qué es lo que busca un comerciante? Oye, el empresario, el comerciante, lo que busca es rentabilidad. Maximizar sus beneficios. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los fines del Estado? La equidad, la justicia social. Claro. Un equilibrio. La justicia social. Eso no está en la mente del comerciante, eso está en la mente del empresario. El empresario juega su rol. Y es importante, lo que tiene que hacer el Estado es crear las condiciones para que todo aquel que quiera implementar una empresa, emprender un proyecto, tenga las condiciones adecuadas, tenga el marco jurídico adecuado, tenga la protección adecuada de esa inversión y estimular el emprendedurismo privado en igualdad de condiciones para todos los que quieran iniciar empresas, y eso en un mercado de libre competencia beneficia a toda la República. Pero tú no puedes, tú que fuiste electo por 4 años para administrar el patrimonio público, pasarlo sin ninguna contraprestación al sector privado. Porque aquí se quiere decir que no, que en el primer gobierno de Leonel Fernández, no. En el primer gobierno de Leonel Fernández, aquí hubo una capitalización, aquí no se privatizó ninguna empresa, aquí no se vendió ninguna empresa, se capitalizó. ¿Qué fue lo que se hizo en el gobierno de Leonel Fernández? Que las empresas públicas que eran ineficientes, que estaban mal administradas, lo que se hizo fue que se tasó la empresa. Y si una empresa tenía dentro de su patrimonio 100 millones, esa empresa valía 100 millones de pesos. Entonces se invitó al empresariado a entrar en paridad con esas empresas ineficientes y aportara 100 millones de pesos más. O sea, el Estado se quedaba con el 50%, el sector privado invertía 100 millones y a la vez se le dio la potestad de administrar eficientemente esas empresas y rendir cuenta al Estado Dominicano. Aquí no se privatizó en el gobierno de Leonel Fernández ni una sola empresa. Ese modelo que se estableció de capitalizar la empresa pública, empresa ineficiente, empresas que eran botín político para los gobiernos que llegaban a administrar la cosa pública, lo que hizo Leonel Fernández fue adecentar ese asunto, tasó, reitero, las empresas y llamó al sector privado a invertir la misma cantidad de dinero que había dado la tasación de esas empresas. O sea, con ese nuevo dinero se podía entonces, con esa nueva inversión y ya en manos de la administración privada, se podía eficientizar la gerencia, la administración de esas empresas. Entonces, aquí se ha querido tergiversar la historia, han querido decir que Leonel hizo lo mismo. No,
Leonel no hizo lo mismo. Vamos a poner cada cosa en su lugar. Entonces, ¿tú crees que la integración de esa alianza forma una mayoría en función de que esa mayoría gobernó durante y ganó prácticamente todas las elecciones desde el 20 para acá? Pero ¿tú crees que esa conformación de esa alianza crea esa mayoría de nuevo? Indiscutiblemente, Alexander. Alexander, fíjate, vamos a hacer este análisis. Aquí a este pueblo se le vendió un cambio. Teníamos un partido en el poder gobernando por 16 años consecutivos. Ese partido lleva como candidato presidencial a un candidato inhóspito, una persona que ni siquiera podía hablar, porque cada vez que hablaba metía la pata, se le aconsejó que no hablara. Se divide el partido. Viene el problema que hubo en las municipales, que se vendió eso como que la población se indignó. Y vamos entonces a las presidenciales. Y con todo eso que te he mencionado, este partido gobernante solamente puede sacar un 52%. Con todo eso. Un partido que estaba llamado con todo eso que había sucedido, con el cambio que podía, la marcha verde, la sociedad civil apoyándolo abiertamente. Eso era para en ese momento ese partido sacar alrededor de un 70%. Sacó un 52%. Todo eso. Entonces ahora, después de 3 años de mala gestión, que ya la gente ha visto que eso de cambio, eso no fue solamente una palabra hueca. El desgobierno que ha hecho este partido en el poder, el incumplimiento, el irrespeto a la Constitución, todo este dinero, todos estos préstamos que nunca tú reúnes, Alexander, desde que se fundó la República en el 1844, hasta que llegaron esta gente en el 20 en el poder. Y tú coges, suma todos los préstamos, Alexander. Tú sumas todos los préstamos, Alexander, que se han hecho en este gobierno. Y lo compara con todo lo que se hicieron desde la fundación de la República hasta 2020. Y en 3 años este gobierno ha cogido más prestado que todo lo que se cogió desde 2020 atrás hasta la fundación de la República. Pero el presidente dice, incluso va a sustentar su campaña en la honestidad, porque él dice que todos esos recursos que se han tomado prestados han tenido un destino. Y él dice que han sido bien invertidos. Y él ha sostenido que por eso él va a sustentar su campaña en la honestidad. Bueno, fíjate, eso de que ha sido buen invertido, eso lo veremos cuando este gobierno salga. Porque entonces ahí veremos si todo lo que se hizo estuvo bien hecho. La honestidad es una palabra que le queda muy grande, lamentablemente, al presidente. Porque no todo lo ético es moral. Cuando una persona, ¿por qué una persona decide llevar sus capitales y abrir una cuenta offshore en un paraíso fiscal? El presidente ya electo, eso no lo digo yo, eso está documentado ahí, eso está en YouTube, eso no me lo invento yo. Ya siendo presidente electo, abrió
en paraísos fiscales, cuentas offshore, multimillonarias en dólares. Entonces, ¿por qué un presidente electo o cualquier empresario, aunque no sea presidente, por qué tú decides abrir esas cuentas secretas, donde son cuentas que es prácticamente imposible detectar quién es, porque son compañías que, vuelvo y te digo, aunque desde el punto de vista del derecho es legal, pero es totalmente inmoral, porque esas cuentas offshore básicamente se abren en los paraísos fiscales por tres motivos: para ocultar capitales producto del narcotráfico, para ocultar capitales producto de la corrupción administrativa, o para evadir impuestos que deben ser pagados en el país, porque con esos impuestos es que el Estado cumple sus fines de justicia social. Con esos impuestos que el Estado construye hospitales, escuelas, etcétera. Y entonces tú estás evadiendo el pago de esos impuestos. O sea, que cualquiera de esa motivación es radical y absolutamente inmoral. Entonces a mí no se me puede hablar de honestidad cuando ese ha sido y ese es su comportamiento. ¿Por qué usted, siendo presidente electo, usted abre cuentas offshore en paraísos fiscales? ¿Cuáles son los capitales que usted quiere ocultar con esas cuentas? Entonces no, ahí no hay transparencia. Donde no hay transparencia, no hay honestidad, Alexander, no nos llamemos engaño. Eso es pura retórica, ¿eh? Son grupos de ambiciosos que han llegado ahí al poder a acumular, a incrementar toda su fortuna, ¿eh? Engañando a este pobre pueblo, con un discursito y vendiéndose como, no. Esto, pero gracias a Dios, y ya solamente le quedan unos cuantos meses para bien de este país. ¿Cómo tú has hablado del endeudamiento y esas cosas, pero el presidente ha tenido una buena aceptación? El presidente, las encuestas le dan 40 y pico. El presidente tiene un buen desenvolvimiento ante la sociedad. Y el mismo hecho de que la oposición haya buscado una alianza implica que el presidente tiene una aceptación en la sociedad. No. Eso no es así, porque él está también haciendo su alianza. No. Pero yo te digo, en democracia lo que se construye son mayorías. Y nunca el adversario es subestimado. No. Mientras más tú logras, y el abanderado de las alianzas aquí fue precisamente Peña Gómez, porque se estaba consciente que mientras más partidos, mientras más agrupaciones, y decía públicamente, estamos apoyados por 50, o sea, eso no quiere decir de que, porque esa es otra cuestión, porque parece que está muy fuerte, no, se construye mayoría y partiendo del hecho de que el adversario nunca puede ser subestimado, y el trabajo hay que hacerlo, y más cuando el adversario es un gobernante que está administrando millones y millones. Que tiene buena aceptación, Alexander. ¿Tú sabes cuántos millones maneja la Dirección de Comunicaciones del gobierno para crear esa falsa percepción a través de los medios de comunicación? Lo que nunca ningún gobierno había administrado, alrededor de 8.000 millones, para a través de los medios crear esa percepción de que este es un gobierno que trabaja, de que este es un hombre que se acuesta a las 3 de la mañana, de que este es un hombre que bla. Eso es así, Alexander. Eso es a base de eso. ¿Por qué aceptación? ¿Por qué aceptación? Sal, las encuestas. ¿Cuál encuesta?
¿Qué encuesta que le da a él? Ah, estas encuestas. Hay incluso encuestas Sí. que dicen que el presidente puede ganar en primera vuelta. Sí, ¿cuáles son esas encuestas? O las que han salido. En primera vuelta. Ujú. Pero si con lo que pasó aquí en el 20, ese hombre lo que sacó fue 52. Después de 3 años de gobierno, que no, oye, la inflación, el desempleo, la mala administración, los préstamos, el incumplimiento de la sentencia de los tribunales. ¿Tú crees que es para él? Pero ni Peña Gómez aquí pudo, ni Peña Gómez aquí pudo irse en una primera vuelta y en una segunda, habiendo sacado un 46, que este no llega ahora mismo, las encuestas serias, no las encuestas que se publican ahora, todas las encuestas, oye bien, todas las encuestas, no importa el nombre que tenga, todas las encuestas que se ponen es para posicionar. Eso que tú ves que se hacen públicas, no importa el nombre, porque, como decía Quevedo, cuando el dinero está por delante, muchas puertas se abren. Entonces, como las encuestas son fotografías del momento, una encuestadora, por seria que sea, cuando le ponen tantos millones de dólares, pues ellos lo que dicen está bien, ok, te voy a dar, pero para ella preservar su prestigio, la última encuesta antes de las elecciones, entonces te dan el número correcto. Un ejemplo. Los números reales. Claro, un ejemplo. Aquí se quería llevar una idea y la Galo en el 2015, para las elecciones del 16, le dio a Guillermo Moreno un 23%. Sí, yo me acuerdo de eso. Entonces, Guillermo Moreno, sin haber cometido ningún error político, sin haber cometido, de repente, Guillermo Moreno pierde 20 puntos y termina con un 1%. Eso fue la Galo, Porque a los sectores, porque no solamente cuando un partido con vocación de poder quiere anular el partido opositor, si le conviene que otro candidato sea el que salga arriba, porque le conviene a sus intereses, pues direccionan a la encuesta a que encumbren a aquel para disminuir al otro, porque esto me conviene a mí. Entonces, por eso fue que se convino en ese momento, vamos a darle este porcentaje a Guillermo, porque conviene, porque en definitiva al final a nosotros es que nos conviene. Ahora, ¿por qué 4 años más a Leonel Fernández, cuando ya Leonel gobernó 16? Porque a Leonel Fernández, 12 Leonel Fernández tiene una impronta y la gente cuando ha visto este mal llamado cambio, cuando esta gente ha visto, el pueblo dominicano ha visto el festival de préstamos, no se ha hecho nada. ¿Pero cuál es? Y cuando ven que Leonel Fernández, en su primer gobierno, 96-2000, cuando salió en el 2000, dejó la deuda externa menor que como la encontró. Y cuando vuelve en el 2004, 2012, 8 años, con menos de 8.000 millones de pesos en préstamos, con menos en 12 años. Esta gente llevan 30.000 millones en 3 años y no han hecho nada. Leonel con menos de 8.000 en 12 años. Pero ahí están las obras. Mira, te hizo el metro, te hizo el ITLA, todos los hospitales, las mayores obras de infraestructura que se haya hecho en el país, en toda su historia republicana, la ha hecho Leonel Fernández.
todas esas autovías. Hizo de nuevo la Universidad Autónoma. Todos los centros en las diferentes regiones del país de la universidad fue a Leonel. O sea, Leonel modernizó el país con menos de la tercera parte del dinero que esta gente en 3 años han cogido prestado, Alexander. Entonces, cuando el pueblo dominicano hace esa comparación y dice, pero se nos ha engañado, esto fue un engaño. Aquí el único que ha sabido administrar las cosas públicas. Leonel Fernández decía que el problema de la educación no era el 4%. Él decía, el problema no es el 4%. Y lo analizó y lo dijo. Y la gente insistía. Alexandre, ¿qué tiempo hace que se aprobó el 4% para la educación dominicana? No, la ejecución del 4% la inició Leonel en el 2004 y cuando sale del poder la deja en 2.73 y Danilo completa el 2.23 a partir del 2013. Sí, pero Leonel Fernández la fue implementando como una política pública que asumió su gobierno. El asunto fue que se instauró por ley, el 4% por ley. Entonces vemos que a ese ministerio se le dan más de 100.000 millones. 250.000. Bueno, ya va por ahí. Bueno, cuando empezó, recuerda que empezó con 100.000 y pico, ya van más de 200.000. 250.000 millones. Oye, 250.000 millones. Y entonces yo te pregunto, Alexander, el problema era el 4%. Leonel Fernández en su planteamiento tenía razón, que el problema no era el 4%. Lo que pasa es que es duro reconocer eso que dijo Leonel Fernández, cuando todos esos grupos presionaron para que eso se hiciera. Eso te dice a ti, o te deja entrever la visión de Estado que tiene Leonel Fernández. Aquí el único estadista que actualmente tiene aquí la República Dominicana se llama Leonel Fernández. Y lo mejor que le puede suceder al pueblo dominicano es que Leonel Fernández vuelva para primero enderezar todos estos entuertos que ha hecho este gobierno y enrumbar la República por sendero de progreso nueva vez. Pero volviendo a lo de la alianza estaría conformada por la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD y como 14 o 17 partidos más. Ajá, y un grupo de partidos. ¿Cómo se haría la integración de toda esa fuerza en un bloque, primero en las elecciones municipales, después en las legislativas y en las presidenciales, porque el PLD lleva sus propias ofertas? Pero Alexander, ya hay concertación en alrededor de un 60%. Se está trabajando, porque recuérdate lo que se dijo, cuando se dio a conocer esto, que esa era la primera etapa, porque tenemos hasta noviembre. En esta primera etapa concertamos el 60% de las municipales y un porcentaje mínimo en lo congresual. En esta segunda etapa, que en su momento se anunciará, y así como se hizo un acto, se va a hacer de nuevo, entonces se va a ir ampliando, porque las negociaciones se siguen, porque eso es lo que es la política es negociación. Tú tienes que ceder, vamos con equilibrio, en aras, pero ya tú ponerte de acuerdo en un 60% de los cargos electivos, ya eso te dejaste dicho, que es una alianza que empezó de manera sólida. Que algunos comunicadores, vamos a llamarles así, vamos a ponerle comillas,
supuestamente objetivo, ok, se lo creemos, vamos a comprarle. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Bolsonaro era el presidente en Brasil. Y en la primera vuelta, Lula le llevó como 7 puntos. En la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, terminaron casi cabeza con cabeza. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno y un presidente buscando la reelección tienen toda la capacidad de maniobra para manejar la estructura de poder a su favor y volcar la balanza de los votos a su favor. ¿Cómo esa alianza opositora va a lograr evitar que el Estado lo aplaste? Porque es el Estado. Mira, ya la experiencia empírica en este país ha demostrado que cuando el pueblo dice no, no importa los capitales. Mira, no hay una campaña que haya invertido más dinero que la que invirtió el gobierno anterior para llevar a un candidato a la presidencia. Ahí se invirtieron todos los millones para llevar a ese candidato a la presidencia. Los millones que tú no te imaginas. Que es muy difícil que otro gobierno invierta la cantidad de dinero en una campaña que la que invirtió el gobierno anterior para llevar a su candidato y salió derrotado. Entonces, eso te dice a ti, Alexander, que cuando un pueblo se decide a sacar del poder a un partido que lo ha engañado, que se ha burlado, no solamente del pueblo en términos generales, sino de sus propios compañeros, que lo han ignorado. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alexander, el café estuvo muy bueno y mucho más. Y este es el primer café. Y mucho más esta conversación. Así que muchas gracias. Las puertas de mi primer café están abiertas y seguiremos para adelante y que tengan éxito. Muchísimas gracias, Alexander. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos con los videos.